segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, nos dice la Escritura que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El mundo en el que vivimos está lleno de dificultades. Presenta numerosas trampas del enemigo, está cubierto de engaños y de mentiras. Esto produce frustraciones y sinsabores. Vivimos en un mundo caído y eso tiene consecuencias para todos los creyentes. Para combatir la realidad de los ataques que nos envuelven, Dios nos ha dado promesas. Como tendemos a olvidarnos de todo lo que Dios nos expone en su palabra y nos ha dado en Cristo, y nos ha prometido esas promesas para nuestro consuelo, para nuestra guía y nuestra esperanza, vamos a tratar hoy 5 puntos para profundizar sobre la necesidad de conocer esas promesas que son para nosotros. Estos 5 puntos consisten en, el primero, el propósito de las promesas; el segundo, diferenciando decretos y promesas; el tercero, los destinatarios de estas promesas; el cuarto, conociendo las promesas; y el quinto, apropiándonos de las promesas. Así que vamos a ver el primer punto, el propósito de las promesas. La definición que nos da el diccionario sobre el término promesa es ofrecimiento solemne que hace una persona para cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. A los creyentes, Dios nos ha dejado en las Escrituras una riqueza enorme de promesas que son adecuadas para cada circunstancia de nuestra vida y que tienen el propósito de producir en nosotros consuelo, aliento y esperanza. ¿Por qué razón nos ha dejado el Señor tan gran variedad de promesas? Dice Spurgeon: vamos, creyente, ¿qué valor tendrían la mitad de las promesas si no estuviésemos sujetos a dudas y temores? ¿Por qué nos ha dado tantas promesas? ¿Por qué nos ha dado tantos yo haré, así haré? Si no fuera porque sabía que tendríamos tantos desafortunados condicionantes en este mundo. Él no nos habría dado nunca tal provisión de consuelo, tan bien surtida, si no hubiese sabido con anticipación que estaríamos a menudo en medio de una u otra aflicción. Dios no establece nunca una provisión mayor de la que será necesaria. Entonces, como hay abundancia de consolaciones, dice Spurgeon, podemos estar seguros de que habrá también una abundancia de tribulaciones. Habrá mucho temor y abatimiento para cada uno de nosotros antes de que veamos el rostro de Dios en el cielo. Así que nuestro querido pastor del pasado, Spurgeon, lleva toda la razón en esto que está exponiendo. Como estamos ante una realidad evidente y la vida del creyente va a estar sujeta a pruebas y dificultades, es por lo que Dios ha tenido misericordia de nosotros y entonces nos ha dado sus promesas. Ahora bien, cuando Él nos deja por escrito sus promesas, no ocurre como cuando un hombre también adquiere un compromiso y hace una promesa. En nuestro caso, como seres humanos, no tenemos el poder de cumplir cualquiera de las promesas que hagamos. Por ejemplo, yo puedo dejar por escrito que mi casa pase a mi hija cuando yo muera. Pero no tengo la seguridad de que eso será así, porque puede venir un gobierno progre, ¿quién lo diría?, de estos que siempre se preocupan por los ciudadanos, que siempre dicen la verdad, que asumen por completo la legalidad y se quedan con la propiedad. Así que a pesar de que esa es mi voluntad, y mi promesa hacia mi hija es que se va a quedar con la casa, a lo que le sumo que la ley me ampara, puede llegar alguien, retorcer la ley y quedarse con el bien. Pero esto no ocurre con las promesas de Dios. Él tiene todo el poder para que cuando una palabra sale de su boca, aquello se cumple, sí o sí. Nada puede impedir lo que Dios se propone hacer. Con hablarlo, las cosas ocurren. Así Job nos dice en el capítulo 23,
versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. De hecho, en su propósito eterno, Dios llamó a su pueblo antes de la fundación del mundo. En ese propósito estuvo también preparar un cordero como inmolado antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El apóstol Pablo nos dice que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es inamovible, es la palabra de Dios y es tajante. Nada va a cambiar su propósito. Su palabra tiene el poder de llevar a cabo su voluntad. Por su palabra, solo con su palabra, creó los cielos y la tierra y le dio vida a todos los seres visibles e invisibles. Tuvo en su propósito crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y darle poder para sojuzgar la tierra. Por la maldad del hombre destruyó el mundo con el diluvio y preservó a Noé y a su familia. Lo hizo con su palabra. Fuera de toda lógica humana, estando ya en la vejez y siendo estéril, la mujer de Abraham, Sara, Dios le hizo una promesa. Trajo al mundo a Isaac. Llamó a David, un simple pastor que vivía en una aldea remota de Israel, y lo llevó hasta el trono cumpliendo la profecía que le dio a Judá. Mantuvo su palabra a través de generaciones por medio de sus profetas y a través de ellos anunció un evento tan sorprendente que era inimaginable. La Escritura dice, si alguien os lo contare, no os lo creeréis. Y es que Dios se hizo carne. De esta manera aquel ante quien los ángeles se postran y le llaman Santo, 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 vino a este mundo, naciendo de una virgen. Vivió en medio de una generación corrupta hasta que se cumplió la voluntad de Dios y sus promesas respecto a la vida eterna. Esto implicó que había que llevar a cabo la muerte del culpable o de un sustituto para satisfacer la justicia divina. Y ese sustituto perfecto fue Cristo, quien con su muerte cumplió la sentencia de la ley que había contra su pueblo, y con su resurrección nos justificó, y así Dios cumplió su promesa. A este Cristo la muerte no lo pudo retener, sino que al tercer día resucitó por la obra poderosa del Espíritu Santo, que es quien también resucita a todos aquellos que Dios le dio a Cristo para que muriera por ellos. Ha mantenido su palabra a lo largo de los siglos a pesar de las terribles persecuciones que se han desatado contra la Iglesia, especialmente en los 2 primeros siglos. Dios ha sido fiel y ha preservado a su pueblo a lo largo de los siglos y de las generaciones, de manera que la palabra nos llega hasta hoy. Tenemos las Sagradas Escrituras. Y todo esto a pesar de que la Iglesia original se ha corrompido con el paso del tiempo y ha resultado ser la gran ramera de la que nos habla Apocalipsis, que ha vendido los principios por los intereses y por el buenismo social, siendo inútil para el propósito por el que Cristo la llamó. Sin embargo, al igual que ocurría en el Israel de Elías, donde la apostasía reinaba y donde Elías creía que estaba solo, Dios también se ha reservado por su poder, se ha reservado para sí un pequeño grupo de creyentes que siguen manteniendo firme la bandera de la fe y siguen siendo bendecidos por la gracia de Dios que les llamó a la salvación. El verdadero creyente puede ver que no hay ni una etapa en la vida humana, desde la niñez hasta la vejez, en la que la Biblia no le aporte aliento para motivarle, para alentarle y para guiarle en todo el transcurrir de su etapa en este mundo. Así que cuando estudiamos la Escritura con rigor, y no con misticismo ni con el buenismo propio de la religión falsa de nuestra época, vemos que allí se encuentran grandes tesoros para nuestra vida y para nuestras circunstancias. Por eso nos dice el apóstol Pedro que le hallamos a la virtud
conocimiento. Qué gran bendición unirnos al pueblo de Dios en su día para ser enseñados en toda su voluntad y ser instruidos de acuerdo a su palabra por pastores que nos deben enseñar con ciencia y con inteligencia. No con misticismo y buenismo, no, con ciencia y con inteligencia. De esta manera, al estudiar todo el consejo de Dios, encontramos que hay promesas para cada condición. Las promesas nos permiten tener esperanza, nos permiten tener paz en el camino, siempre y cuando tengamos la disposición para arrepentirnos y andar bajo el temor del Señor. Sus promesas nos dan incentivos para orar, nos llevan a entender las Escrituras para aplicarlas a nuestro caso concreto y nos permiten acercarnos al trono de la gracia para hallar al oportuno socorro. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Las promesas nos dan fuerzas para cumplir nuestros deberes, nos consuelan en medio de las aflicciones y nos dan una gran esperanza más allá de la tumba. Porque como es fiel quien ha prometido, se nos dice en el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios no nos desamparará hasta que lleguemos a nuestra patria celestial, el fin de nuestro camino. Esta es una de sus firmes promesas. Como dijo también Spurgeon, la grandeza y la perfección van raramente juntas, pero en este caso van unidas en un grado muy elevado. Estas promesas vienen del gran Dios, van a grandes pecadores, obran grandes resultados y tratan asuntos de gran importancia. Por esto el apóstol Pablo en nuestro texto nos dice que todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Y Pablo está reflexionando sobre la multitud de promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Sabe que lo que dijeron los profetas se cumplió en Cristo, que era la simiente prometida. En esa simiente prometida serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Pedro nos dice, en su primera carta, capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que si los profetas inquirieron y diligentemente indagaron para ver el cumplimiento de esa promesa, esto quiere decir que se esforzaron extraordinariamente en conocer la voluntad de Dios. Esto requiere un arduo estudio. Ahora bien, si alguno piensa que los profetas tenían que estudiar mucho, pero que en tu caso no es necesario el estudio de las Escrituras, déjame decirte que te equivocas en todo. Tienes un mandato que te obliga a escudriñar las Escrituras, especialmente para que sepas quién es tu gran Dios y Salvador, así también como para evitar que te engañen. Tú piensas que en este mundo estás introducido en vete a saber qué iglesia, y como dicen que es una iglesia no te engañan. Bien, si te tienen que engañar va a ser precisamente ahí. Así que haz como los bereanos. Comprueba en las Escrituras que todo lo que te cuentan tiene su base sólida y firme en las Escrituras. Y como ocurre con cualquier otra ciencia, tienes que conocer no solamente la letra, sino el fondo de lo que la Escritura enseña y su alcance. Para esto hay que estudiar con profundidad y con rigor. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay que estudiar las Escrituras para adquirir conocimiento y para desarrollar nuestra inteligencia. Y Dios mismo nos da ejemplo de cómo llevó a cabo la obra de la creación. Nos dice Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Así que si es Dios mismo quien actúa con sabiduría, con inteligencia
y aplicando la ciencia, ¿por qué en las iglesias de nuestra época parece ser que cuanto más ignorante seas con las Escrituras, más santo te vuelves? O que cuanto más versículos te sepas de memoria, esto significa que eres un buen cristiano. Déjame leerte una cosa que he recibido esta semana sobre las claves de la manipulación. La primera, distracción y entretenimiento. Esto es lo que se hace a nivel sociológico, aplicada por los políticos, para dominar a la sociedad. Pero observa si después de leer estas claves, no han tomado todo esto de las iglesias falsas, que en nuestra época pululan por todos sitios. Claves de la manipulación. Distracción y entretenimiento. Esto aplicado a la sociedad sabemos por dónde va. Fútbol, fútbol y más fútbol. Si lo aplicamos a la iglesia, tú llegas a una iglesia y te lo pasas de lujo. Te entretienes, pero no te quiero ni contar. Segundo punto. Hacer creer que lo vulgar e inculto está de moda. Así que nos encontramos en las iglesias que llegan en el día de la adoración y todo no puede ser más vulgar ni puede haber más incultura. La gente llega allí con sus camisetas de Los Ángeles Lakers, en chándal, vistiendo de cualquier manera. En vez de tener una predicación rigurosa de la palabra de Dios, aquello es un circo absoluto, con payasos incluidos y todo tipo de barbaridades. Hacer creer que lo vulgar e inculto está de moda. Lo tercero, las emociones mandan, no el pensamiento crítico. Y así que todos movidos por las emociones, creen que estaban adorando a Dios, cuando posiblemente hayan estado adorando a Satanás. Bueno, más que posiblemente no. Estoy completamente seguro de que es lo que han hecho. La cuarta, mantenerlos en la ignorancia y mediocridad. Y esto ocurre cuando te expones supuestamente un mensaje del Evangelio y cuando sales de la iglesia, lo mismo que sabías antes de entrar es lo que sabes después de entrar. O mejor dicho, después de salir. No has aprendido absolutamente nada, solamente te han dado trazos de 4 versículos que tú ya te lo sabes desde que eras pequeñito y allí se quedó todo. Quinto asunto, tratar a la gente como si tuvieran 10 años. Uno escucha algunos de esos cultos y lo que piensa es, no sé, para los niños de 10 años, de 8, de 6, está bien el culto, pero para gente adulta que está metida en las 1000 situaciones de la vida, con lo compleja que es la vida, esto no le aporta nada. Bienvenido. La última, evita el sacrificio y el esfuerzo. Todo cómodo, todo gratis. Estas son manipulaciones, repito, que implantan los políticos para dominar a la sociedad. Ahora, mucho me temo que todo esto lo han sacado de las iglesias. Tal cual. Nosotros somos llamados a ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y esto requiere estudiar y llegar a conclusiones lógicas respecto a lo que la Escritura está enseñando en todas y cada una de sus grandes doctrinas. Aunque también nos preguntamos, ¿conocen los que se llaman cristianos las grandes doctrinas de las Escrituras? ¿Conocen la voluntad de Dios que está en su palabra? La Escritura es la fuente del conocimiento y ella nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, lo cual es un gran aliciente para estudiar las Escrituras con la intención de conocer la voluntad de Dios con precisión y aplicarla a mi vida. Así que cuando estudiamos las Escrituras, vemos que todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, es un testimonio de que las promesas de Dios dadas a los profetas en el Antiguo Testamento se han cumplido en Cristo. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Vino para quitar la maldición de la ley. Vino para otorgarnos el don de la justicia. Vino para darnos vida eterna. Y nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, porque es quien abre nuestro entendimiento cuando estudiamos las Escrituras y nos expone a ellas. Las promesas que se cumplieron en Cristo son para nosotros los creyentes. Todo el poder de Dios desde antes de la creación del mundo se ha manifestado para dar salvación a su pueblo. Así que los creyentes somos los únicos beneficiados por sus promesas.
En segundo lugar, vamos a diferenciar las promesas respecto a los decretos, porque Dios actúa en diversos ámbitos de la vida y a distintos niveles de su gobierno. Así que debemos diferenciar las promesas de Dios y los decretos eternos de Dios. Las promesas de Dios son condicionales, todas llevan un sí, mientras que los decretos de Dios son inmutables. No varía absolutamente nada con el paso del tiempo. No dependen de nada para su cumplimiento. Están sometidos a la omnipotencia de Dios y se ejecutarán con precisión absoluta. No hay nada que se pueda interponer en ese propósito. Dios, por ejemplo, Dios ha determinado nuestra entrada en este mundo, ha determinado la época donde íbamos a nacer, el país donde iba a ocurrir, la familia a la que íbamos a pertenecer, ha determinado nuestra constitución física, nuestros rasgos de personalidad y nuestras capacidades. Esto es en lo referente a sus decretos. Nada hemos podido añadir ni quitar en todo lo que Dios ha determinado. Pero por otra parte tenemos sus promesas. Al decir que muchas de las promesas registradas en las Escrituras son condicionales, queremos decir que son declaraciones infalibles de lo que Dios hará o nos dará siempre que sometamos en obediencia nuestra voluntad a su palabra. De la misma manera también, Dios promete amenazas que son una declaración de lo que Él hará si se sigue un camino distinto a lo que Él ha establecido. Tenemos, por ejemplo, la declaración hecha en Josué 1:8. Allí le dice el Señor: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Ahora, cuando leemos este versículo, debemos tener en cuenta que no tiene nada que ver con el destino eterno del alma. Este es un versículo que no va dirigido a la salvación, sino a la santificación. Se refiere a la vida del creyente en la tierra, del creyente, no del impío, del creyente. Dios nos dice que si le damos a su palabra el primer lugar en nuestro proceso de pensamiento para tomar las decisiones correctas de acuerdo a su enseñanza, entonces Él hará prosperar nuestro camino. Esto supone que tendremos éxito en todo cuanto hagamos, que no tendremos enfermedades, que no perderemos el trabajo, que viviremos de forma cómoda toda la vida. No es esto a lo que se está refiriendo. Esto supone que Dios nos dará paz, gozo y contentamiento, porque al estudiar su palabra entenderemos cuál es su voluntad y estaremos satisfechos con lo que la providencia traiga a nuestras vidas cuando hemos hecho por nuestra parte todo lo que deberíamos hacer. Descansamos en Dios como nuestro Padre y estamos completamente seguros de que todo lo que ocurra será para nuestro bien. Él sabrá lo que hace. Nuestras vidas están en sus manos. Así que diferenciamos entre las promesas de Dios, que llevan siempre una condición, que es la obediencia, respecto a los decretos de Dios, que no llevan condición. Los decretos son aplicados por su soberano poder en el cumplimiento de su voluntad. En los decretos se encuentra la salvación. Aquí, desde luego, en este aspecto reina una confusión extraordinaria, fruto de una falta de enseñanza en el entorno evangélico, ya que confunden promesas con decretos. Les pasa lo mismo que a los católicos, que confunden justificación y santificación. Lío monumental. La justificación, es decir, que somos justificados en Cristo, nos viene por decreto divino, igual que nuestro nacimiento. Viene por decreto divino. Es decir, Dios, por su voluntad soberana, nos llama a la salvación, nos entrega a Cristo para que Él muera por nosotros y opera el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Es una obra del Dios Trino, en la cual no te pregunta si quieres ser salvo o no quieres ser salvo, ni espera pacientemente a ver qué decides. No, Dios salva, es su decreto eterno. Otra cosa es el camino de santidad, una vez que ya eres salvo. Ahí sí que están las promesas.
El camino de santidad supone para los creyentes que tienen que andar en obediencia a los mandatos, principios y valores que nos muestran las Escrituras. En la medida en que sigas el deseo de tu corazón, en esa misma medida, las promesas que son para ti dejarán de aplicarse, porque sigues tu propio camino. No puedes tener gozo y paz si mantienes un pecado oculto o una conducta desviada. No pierdes la salvación si eres verdadero creyente, no pierdes la salvación, pero sí la comunión. De manera que diferenciamos entre justificación, que es el decreto de Dios para salvar, frente a santificación, la promesa de bendición que Dios otorga a aquellos que actúan de acuerdo a su palabra. No tenemos que hacer buenas obras para obtener la salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Pero sí tenemos que hacer buenas obras como fruto de la fe, una fe que nos ha sido dada. Y recordamos que esas buenas obras son aquellas responsabilidades que tenemos que cumplir en el contexto donde Dios nos ha puesto, manifestando el fruto del Espíritu. Las buenas obras no es darle un euro a un mendigo, no. Las buenas obras es cumple con tu deber, cumple con tu responsabilidad y honra a Dios en todo lo que hagas. Cuando las personas desprecian la palabra de Dios, aun cuando se llamen cristianos, lo que muestran es que de cristianos tienen el nombre, y que Dios traerá juicios como ocurrió con el falso Israel, porque su conducta evidenciaba que en realidad no eran hijos de Dios. Ellos creían que sí, pero la realidad es que no. Nos vamos a Jeremías, capítulo 5, versículo 23. Y allí dice el profeta, hablando en el nombre del Señor: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿No? Así que la acusación es: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. En otras palabras, a pesar de que se creían el pueblo escogido, sus hechos confirmaron que no lo eran. Israel anduvo generalmente en contra de Dios. No se sometieron a los principios establecidos en su palabra. Siguieron su propia voluntad y estaban decididos a seguir su propio camino. La consecuencia fue que Dios permitió que sus enemigos les dominasen. En lugar de obtener abundantes cosechas, Dios les envió plagas. En lugar de darles pastores según su propio corazón, que les apacentasen con ciencia y con inteligencia, tuvieron falsos profetas que les engañaron. En lugar de prosperar como nación, Dios erradicó de la faz de la tierra a 10 de las 12 tribus, y las otras 2 tribus que quedaron siempre han estado en cautiverio. Así que debemos diferenciar decretos de promesas. Ahora, en cuanto a las promesas, nuestro punto número 3, los destinatarios de las promesas. Lo primero que debemos saber es que la palabra de Dios y su propósito en la salvación de pecadores tiene en sí misma una gran discriminación. Una gran discriminación. Aunque el Evangelio debe ser anunciado a toda criatura, aunque el mandato de Cristo cuando se fue es que predicásemos el Evangelio hasta lo último de la tierra, los beneficiarios de la palabra no son todos. Ya sabemos que la Iglesia Católica y su falsa propaganda ha estado enseñando durante siglos que todos los seres humanos son hijos de Dios. Contra esto luchó la Reforma Protestante del siglo XVI, porque según las Escrituras, solo son hijos de Dios aquellos a quienes Dios, en su decreto eterno, adopta como sus hijos. De hecho, en Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son estos a todos los que le recibieron? ¿Todos los que quisieron? No. Sigue diciendo el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Es su voluntad la que ha determinado llamar a su pueblo a la salvación.
Pero como el ser humano es el ser humano, corrupto y corruptor, no había pasado más de un siglo cuando lo que surgió de la Reforma protestante, es decir, los evangélicos, asumieron las mismas premisas que los católicos en cuanto a la salvación. Esto es increíble. Lo que afecta a la propaganda. El hecho es que defendieron que Cristo murió por todos los hombres, y de esta manera se facilitó que cada cual se pudiera salvar sin más, porque yo quiero. Al hacer la salvación universal, también confundió las promesas y enseñó que se aplican de forma universal, es decir, las promesas son también para todos. Pero esto va en contra de toda la enseñanza de la Escritura. Por eso necesitamos estudiar las Escrituras con inteligencia, con conocimiento y con ciencia. La Escritura enseña que fue Dios Padre quien llamó a su pueblo desde la eternidad. El anuncio del ángel a María fue: pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese pueblo fue dado por Dios Padre a Cristo para que muriera por ellos. De manera que Cristo pudo decir: de los que me diste no he perdido a ninguno. Pudo decir: mis ovejas oyen mi voz, las mías, solo las mías. Y pudo decir: yo pongo mi vida por mis ovejas, aquellas que el Padre me dio. Leemos en las Escrituras que aunque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Esta es la enseñanza general de la Escritura desde la perspectiva divina. Desde la perspectiva humana, toda persona tiene la responsabilidad de sus actos y de buscar a Dios. Pero como hoy tocamos las promesas que son dadas por Dios, nos acercamos desde la perspectiva divina. Por eso podemos afirmar con la Escritura en la mano, y para no engañar a nadie, que las promesas de Cristo no son para todas las personas, sino que están disponibles únicamente para aquellos que son de Cristo. Para ti, si eres creyente, para ti son las promesas. Son para nuestro aliento, para nuestro consuelo y para nuestra esperanza. Y todo esto tiene la base en el sacrificio perfecto de Cristo, quien murió en nuestro lugar, y que es a través de quien nos llegan las promesas. Es la simiente prometida. A través de Cristo nos llegan las promesas. Tenemos un decreto confirmado por una promesa incondicional, un decreto confirmado por una promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y añade: y esta vida está en su Hijo. De ahí que encontraremos una solemne declaración sobre aquellos que están sin Cristo, los cuales, dice Pablo en Efesios 2, están excluidos de la ciudadanía de Israel, son extranjeros y advenedizos en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay nada para ellos. Solo los hijos de Dios son los hijos de la promesa. Todos venimos a este mundo siendo hijos de ira, hijos de Satanás, y hasta que el Espíritu de Dios no obra el cambio en una persona para traerla al reino de Cristo, esa persona sigue estando bajo el dominio de otro reino, de Satanás. El gran problema con el que nos encontramos para una comprensión real de las promesas viene de dos entornos distintos. Por la influencia de la falsa religión católica, se hace creer a la gente que todos son hijos de Dios y por lo tanto las promesas son universales. Por otra parte, desde la falsa iglesia evangélica, los predicadores indiscriminadamente aplican las promesas de Dios a los salvos y a los no salvos, para todos también. Se usan textos dirigidos a los creyentes para llamar a la fe a los inconversos. Se aplica todo para todos y, por tanto, se intoxica el mensaje, se pervierte la enseñanza y se la arranca su significado y propósito, deshonrando con esto el mensaje de Dios. Por ejemplo, yo este versículo lo oí desde que era pequeño, como llamada al arrepentimiento a los inconversos. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto es usado para llamar a los inconversos.
Sin embargo, es un texto exclusivo para los creyentes. Juan está escribiendo a una iglesia. Cristo no está suplicando a la puerta del pecador a ver si éste le abre, porque el pecador ni quiere ni puede abrir. Está muerto, como lo estaba Lázaro. Si no hay una voz de quien tiene todo el poder para sacar de la muerte la vida, ni Lázaro, ni ningún ser humano puede venir a Dios. El ser humano viene a este mundo con una naturaleza corrupta. Es enemigo de Dios. Ha quedado así a causa de la caída. Hay una animadversión patológica en todo ser humano en contra de Dios y de su palabra. Es algo que llevamos en los genes. No puede hacer nada con su propia situación, porque es un cadáver y no tiene voluntad ni capacidad para volverse a Dios. Lamentablemente, al igual que la gran ramera que es la Iglesia Católica, quien ha estado engañando con la doctrina de la salvación a todos los que han caído en sus garras, también la evangélica se ha sumado a este extraordinario error de quitarle a Dios su gloria en la salvación, y asume que el hombre, a pesar de estar muerto en sus delitos y pecados, puede resucitarse a sí mismo y hacerse hijo de Dios cuando quiera. Es decir, que Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, pero un pecador corrupto y corruptor, enemigo de Dios, aborrecedor de su ley, bajo el dominio y poder de Satanás, puede venir a la vida por su propia voluntad personal. Esto desde luego nos deja perplejos y muestra el grado de ignorancia suprema que hay respecto a la Escritura. Por eso en la Escritura, la mayor de las promesas no ha sido dada a todos los hombres en general, sino solo a los que le aman. Y de esto dice Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios. Pero luego el versículo matiza quiénes son estos que aman a Dios, porque no son todos los seres humanos. Y el versículo dice, esto es, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados al propósito divino. Así que la gran promesa de la vida eterna es únicamente para aquellos que son llamados por Dios de acuerdo a su propósito soberano. Esta promesa de la vida eterna no es para todos los seres humanos sin excepción, sino que es para todos los seres humanos sin distinción, es decir, sin distinción de su raza, o de su edad, o de su género. El no ser riguroso con las Escrituras, el no estudiarlas en profundidad, hace que muchos acaben sumidos en una gran superstición, como los que entienden las promesas dadas a Josué como si fueran para ellos. Fijaos, esto ocurre bastante en las iglesias pentecostales. Josué 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Así que nos encontramos a muchos que se llaman evangélicos haciendo esto. Ponen la planta de su pie y dicen, esto es nuestro. Luego se lo cuentas a Hacienda que verás lo que se va a partir de risa. Pero esta es una promesa que Dios le dio a Josué. No a ti, a Josué. También nos dicen que verter aceite en los límites de una ciudad implica que el Espíritu Santo va a salvar esa ciudad. Pero bueno, están mal de la cabeza. O sea, no se han leído las Escrituras, no saben cómo piensa Dios, no saben las doctrinas, no sabe cómo encaja cada una de las cosas, no sabe cómo Dios actúa para salvar. Por echar aceite la gente se salva. O decir, como dicen, yo decreto, implica que algo ocurrirá por arte de magia porque lo digo yo. Bueno, este tipo de conductas son el resultado de una mente necia e ignorante. Y lo que realmente están haciendo no es otra cosa, sino adulterar la palabra de Dios y engañar a las almas. Eso es lo que están haciendo. Proverbios 23:23 nos dice que la verdad debe ser comprada. Y aquellos que no están dispuestos a pagar el precio de la verdad, que requiere valor, esfuerzo y sacrificio, aquellos que solo buscan alicientes para mi carne, vivir cómodamente y estar entretenidos en los cultos profanos,
de la falsa iglesia, deben quedarse sin esa verdad y pagar el precio de su desvarío, que es la condenación eterna, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Y para todo esto, llegamos a nuestro cuarto punto, tenemos que conocer las promesas. Muchos cristianos son culpables de hurto espiritual, porque se apropian de algo que no les pertenece. Algunos acuerdos del pacto, como es el caso de la salvación sin las obras de la ley, sino solamente por gracia, no están sujetos a ninguna condición que debamos cumplir. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe nos es dada por Él, no la ponemos nosotros. Él nos la da. No tenemos que hacer nada para que Dios nos elija para vida eterna. Eso entra dentro de su consejo eterno y secreto. Estoy hablando desde la perspectiva divina. No hemos hecho nada para nacer en este mundo. Eso ha entrado dentro de su consejo eterno y secreto. Pero una vez que hemos nacido, entonces, si no estudiamos, fijaos los condicionales, el sí, si no estudiamos, seremos unos analfabetos. Si no trabajamos, seremos unos holgazanes. Si no cumplimos con nuestro deber, seremos unos irresponsables. Una vez nacidos, todo lo que tenemos que hacer lleva un sí condicional, pero para nacer no. Y lo mismo ocurre después de la salvación en cuanto a la apropiación de las promesas. Algunas promesas no son para todos, y otras promesas, lo de que no son para todos, por ejemplo, el caso de Josué que veíamos antes. Y otras promesas contienen requisitos que deben ser atendidos cuidadosamente, porque de otro modo no vamos a obtener la bendición. Por ejemplo, Proverbios 3. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma. Si guardas la ley y el consejo, esto te dará vida en cuanto a todo lo que tienes que afrontar en este mundo. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Pero esto viene como consecuencia de escuchar atentamente la ley del Señor. Si guardamos la ley de Dios, su promesa se cumple en nosotros, porque todas las promesas son condicionales, excepto el decreto eterno de la salvación. Pero tenemos que estar seguros, en primer lugar, de que esa promesa es para nosotros. Para apropiarme de esa promesa que es para mí, debo cumplir la condición que se requiere. Por ejemplo, en Juan 15:7, el Señor nos dice, si permanecéis en mí, ¿veis cómo empieza con el condicional? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, si yo no estoy en comunión con Él, si sus mandamientos no regulan mi conducta, si no estudio profundamente las Escrituras para estar bajo el temor del Señor, entonces no estaré orando de acuerdo a la voluntad de Dios y por tanto mis oraciones no van a ser contestadas. La cristiandad en general piensa que como Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, esto ocurre también con las promesas. Son para todos sin excepción. Pero esto no es así. Aunque todas las promesas proceden de la pura gracia de Dios, su gracia no es indiscriminada, no es para todos. Y es ahí donde debemos recordar que la gracia reina por medio de la justicia. Y a la vez debemos tener en mente que esa gracia, al otorgarnos las promesas, nunca actúa fuera del ámbito de la responsabilidad humana. Es decir, esa promesa es para mí y se cumple si asumo la condición que la promesa requiere. Otro ejemplo. Cuando los creyentes o simpatizantes están en situaciones de gran presión, con frecuencia se les recita el versículo del Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Es como si con recitar un versículo se produjera un milagro. Pero eso es superstición.
Muchos, en su gran ignorancia, lo hacen para tranquilizar a los pecadores, sin más. Pero el versículo empieza con la conjunción e, que indica que es una continuación de lo que ha venido diciendo en el texto anterior, de manera que el texto en su contexto dice: sacrifica a Dios alabanzas y paga todos tus votos al Altísimo. Y entonces, una vez que has hecho esto, cuando estás en sintonía con Dios y en comunión con Dios, el texto sigue diciendo: e invócame en el día de la angustia, y yo te libraré. Pero si no se cumple el deber del creyente ante Dios, tampoco se cumple lo prometido. Y por otra parte, tenemos que enseñar y entender con precisión aquello que nos es prometido. No es que estés en una pandemia o en medio de una guerra y todos se mueran menos tú, o que todos se vayan al desempleo menos tú, que has recitado de forma mágica este versículo. No. Lo que está diciendo el texto es que te libraré de la angustia que producen todas esas situaciones, que te daré fuerzas para que en tu caso no decaigas no decaigas o caigas en la desesperación, porque descansarás en el hecho de que Dios es soberano, que hace todas las cosas según su voluntad y que todo está bajo su gobierno, de tal manera que al conocer estas doctrinas no tendrás temor de nada de lo que te pueda sobrevenir, porque descansarás en Dios y en su providencia. Es tu Padre, es mi Padre. Descanso en las obras de mi Padre. Esto implica que tu responsabilidad tiene que llevarse a cabo para que la promesa te sea otorgada. Dios no nos concede las promesas en un contexto vacío o contrario a su voluntad, no. Las promete en el contexto del estudio de su palabra, del arrepentimiento y de la obediencia. En ese contexto cumple sus promesas. Así que ahora nos vamos a nuestro quinto punto, que es apropiándonos de las promesas. Apropiarnos de las promesas no ocurre por arte de magia. Para conseguirlo primero debemos invertir tiempo para empaparnos de lo que la Escritura nos muestra sobre las promesas. Debemos investigar sobre aquello que Dios me ha prometido y me debo apropiar de lo que Dios me dice a mí. Por ejemplo, el caso de Daniel, capítulo 9, versículo 2 de su libro. Nos dice el texto que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que, ¿por qué supo Daniel el tiempo del cautiverio y cómo pudo obtener consuelo divino? La respuesta es muy simple: estudiando atentamente las Escrituras, identificando que aquella promesa era para su tiempo y para él. Esa promesa no es para nosotros, esa promesa fue para Daniel. Eso trajo consuelo a su corazón, porque pudo entender que ese periodo de esclavitud tendría un fin, 70 años. Esa promesa fue para ellos. De la misma manera debemos identificar en las Escrituras cuáles son las promesas que son para nosotros y cuáles no son para nosotros. Debo meditar sobre ellas y debo pedirle a Dios que me dé entendimiento para que al aplicarlas a mi vida produzcan su fruto y traigan consuelo y esperanza. Pero solo debo tener en cuenta lo que Dios me ha prometido, no lo que Aladino y sus farsantes nos cuentan. Dios ha prometido que seré rico. Ahí tenemos la teología que habla de enriquecerse. ¿Dios ha prometido que seré rico? No. ¿Dios ha prometido que viviré sin enfermedades? No. ¿Dios ha prometido que podré hablar en lenguas y hacer sanidades? No. ¿Dios ha prometido que cada vez que predique el Evangelio habrá muchas personas que se conviertan? No. ¿Dios ha prometido que no tendré ninguna aflicción? No. Dios no me ha prometido nada de todo eso. Por lo tanto, si yo creyera en toda esta serie de cosas, caería en la frustración, fruto del engaño que me hacen otros y del engaño de mi propio corazón. O lo que es peor aún, entraría en una espiral de superstición, asumiendo que la fe es ilógica e irracional, como lo entienden muchos cristianos.
Y por lo tanto puedo decir las barbaridades que se dicen desde las falsas iglesias, atribuyendo hechos milagrosos a las cosas cotidianas. Pero eso no es el cristianismo, es el paganismo disfrazado. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras con conocimiento, para que el Señor abra nuestra mente y hacerlo como si estudiásemos una ciencia, porque la Escritura es una ciencia. Lo que Dios sí que me ha prometido es la vida eterna, el ser hecho miembro de su familia. Dios me ha prometido en Cristo el perdón de mis pecados. Nada más, pero nada menos. Si yo escucho y estudio atentamente la palabra de Dios, sabré cuáles son sus promesas para mí y seré consolado. Ahora bien, debo recordar que Dios no nos ha dicho en ninguna parte que el perezoso será alimentado, sino que se nos dice, el alma de los diligentes será prosperada. Por eso mismo el Señor dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Trabaja estudiando las Escrituras. Esto requiere un esfuerzo extraordinario. Trabaja escudriñando las Escrituras, exponiéndote a mensajes sanos de iglesias sanas. Solo cuando las promesas son meditadas de acuerdo al propósito por el que Dios las envía, es cuando el Espíritu nos las recuerda en los momentos de tristeza, de aflicción o de dolor, porque es ahí cuando más las necesitamos. Y ahí se nos aplican. Por eso podemos recordar, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos. Esa es una promesa para los creyentes de todas las épocas. No temeremos, todo está en las manos de Dios. No temeremos nada de lo que nos sobrevenga. En Isaías 41:10 nos dice el Señor, promesa general, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. En Lucas 12:32 nos dice el Señor, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tenemos un reino en los cielos que nos está esperando. Así que todo lo que nos pase por aquí abajo no es nada comparado con la gloria que en nosotros ha de manifestarse y que ganó Cristo en la cruz para nosotros. Nos podemos entonces apropiar de esas promesas porque son para nuestro consuelo, para nuestra guía y para nuestra esperanza. Dios nos ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Tengo que ser consciente de que el Dios soberano obra a través de su providencia y no hay absolutamente nada que escape de su gobierno. Si tengo la convicción absoluta, porque así me lo muestra Dios en su palabra, de que Él está gobernando en cada situación, estaré tranquilo. Esa es su obra. Esa es su obra. De manera que cuando yo he hecho todo lo que lícitamente podía hacer, si he sido responsable con mis deberes, solo me queda esperar en Dios y aceptar con un corazón dispuesto su voluntad, porque también debo recordar que cuando nuestro Señor oró para enseñarnos a orar, dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que debo asumir su voluntad como lo mejor para mí, aunque le duela a mi carne. Y esto entonces me dará paz. Todo está en las manos de Dios. Todo queda bajo el gobierno de mi Padre. ¿A qué conclusión podemos llegar con todo esto? El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 7, así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es para los creyentes. Este es el efecto que producen en nosotros las promesas. Y lo hacen cuando la fe toma su base en un estudio cuidadoso de las Escrituras. Dios siempre escucha el corazón arrepentido de uno de sus hijos. Siempre. Dios siempre escucha la oración sincera que se eleva ante su trono en el nombre de Cristo, nuestro mediador. Dios nos insta para que escudriñemos las Escrituras y con lo que allí obtenemos supliquemos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento
para poder comprender las Escrituras, ver cómo se conectan las doctrinas y ver cómo esto se aplica a nuestros casos particulares. Tenemos que orar al Señor para que nos dé un espíritu de obediencia y de temor de Dios, porque es así como nos vamos perfeccionando. Lo que nos anuncia el Evangelio, con las preciosas y grandísimas promesas que en él se exponen, tienen el propósito de alentar nuestro corazón. Se nos insta a alejarnos de aspectos milagrosos o supersticiosos y acercarnos a las Escrituras con claridad mental y con una convicción real para descubrir todo lo que Dios ha dejado para nosotros, a fin de que actuando con inteligencia y con sabiduría podamos traer consuelo y aliento a nuestro corazón y también consolar y alentar a otros, porque con todo ello honramos a Dios. Esto es lo que dice la primera pregunta de nuestro catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Este es tu propósito? Pues esta debe ser nuestra intención cada día, someternos a la palabra de Dios y cuando caigamos de rodillas, pedir el perdón de nuestros pecados y arrepentirnos para vivir de acuerdo a lo que Dios te manda. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por abrir